¿Alguna vez te has preguntado por qué la frase "la sabiduría es la mayor riqueza" sigue resonando en los libros de negocios, en los sermones y en los podcasts de desarrollo personal? Hoy vamos a viajar 3000 años atrás, a la época del rey Salomón, y descubrirás cómo un monarca de la antigüedad construyó un imperio de prosperidad y conocimiento que todavía nos enseña a tomar decisiones inteligentes. Quédate hasta el final y verás cuál es la lección que todo emprendedor necesita. Soy tu guía en este recorrido, historiador especializado en la antigüedad del Cercano Oriente y autor de varios estudios sobre la monarquía israelita. Para dar fundamento a lo que vamos a explorar, nos apoyaremos en las escrituras, en las inscripciones de Siloé y en los relatos de Flavio Josué. En los próximos minutos desglosaremos 4 reglas clave que definieron el reinado de Salomón y que puedes aplicar hoy en tu vida profesional y personal. Empecemos con la primera regla: el legado heredado y la visión del trono. Salomón no nació en un vacío. Su padre fue el legendario rey David, a quien Dios había prometido una dinastía inquebrantable. Esa promesa se convirtió en la base de la legitimidad de Salomón, pero la sucesión no fue automática. Cuando David se acercó al final de su vida, su hijo mayor Adonías intentó usurpar el trono con el apoyo de una facción de la corte. Fue entonces cuando Natán el profeta y Betsabé, madre de Salomón, intervinieron estratégicamente, asegurando que el ungido por el propio Dios ascendiera al trono. ¿Qué nos enseña esto? Que un plan de sucesión claro y legitimado es esencial para cualquier líder que desee mantener la autoridad y la estabilidad. En el mundo empresarial, la falta de una sucesión bien definida es una de las causas principales de colapsos inesperados. Salomón demostró que al alinear la voluntad divina con una maniobra política bien ejecutada se puede consolidar el poder sin generar resentimientos internos. Con el trono asegurado, la segunda regla de Salomón se centró en la sabiduría como activo estratégico. La Biblia relata que al inicio de su reinado Dios se le apareció en un sueño y le ofreció cualquier cosa que deseara. Salomón, lejos de pedir riquezas o larga vida, pidió un corazón sabio para gobernar a su pueblo. Esa petición le valió un juicio legendario. La historia de las dos madres que clamaban ser la verdadera madre de un bebé. Salomón, al sugerir dividir al niño, reveló la verdadera madre, cuya compasión la llevó a renunciar a la mitad de su hijo. Este episodio nos muestra cómo la sabiduría se traduce en reputación y en una red de contactos que actúan como activos intangibles. Un líder que demuestra discernimiento gana la confianza de sus aliados y la sumisión de sus rivales. En la práctica moderna, eso equivale a construir una marca personal basada en decisiones bien fundamentadas y en la capacidad de resolver conflictos complejos. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para no perder la siguiente parte, donde veremos cómo Salomón transformó esa sabiduría en proyectos monumentales. La tercera regla que abordaremos en la siguiente sección nos enseñará cómo planificar y ejecutar proyectos a gran escala, combinando visión, recursos y alianzas estratégicas. Pero antes de avanzar, cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de la sabiduría de Salomón te parece más aplicable a tu vida hoy? Con la legitimidad del trono firmemente asentada, Salomón dirigió su mirada hacia la concreción de una visión que trascendería generaciones, la creación de obras que no solo embellecieran su capital, sino que consolidaran una base económica capaz de sostener el esplendor de su reino durante siglos. La primera de esas obras, el Templo Sagrado de Jerusalén, no fue simplemente un edificio religioso, fue una declaración de poder, una pieza central de una estrategia de ingresos que combinaba devoción y rentabilidad. Para levantar aquel monumento, Salomón movilizó recursos de toda la región, imponiendo un censo de diezmos que obligó a cada familia a contribuir con una parte de su producción agrícola y artesanal. Ese aporte, aunque percibido como una carga, se transformó en un flujo constante de materiales: madera de cedro, oro, plata y piedras preciosas, todos traídos desde lejanas colonias bajo la protección de alianzas comerciales. Una de esas alianzas se forjó con el rey de Tiro, un mercader experimentado que aportó no solo la madera de cedro, sino también una flota de barcos capaz de transportar mercancías a lo largo de las rutas del Mar Rojo y del Mediterráneo. Salomón supo negociar derechos de paso y aranceles reducidos, creando un corredor comercial que conectaba el reino con los mercados de Arabia, Egipto y más allá. Cada intercambio no solo generaba divisas, sino que también fomentaba la difusión de ideas, tecnologías y técnicas constructivas que a su vez incrementaban la competitividad de su economía interna. En términos modernos, podríamos comparar esa estrategia con la creación de una cadena de suministro global que optimiza costes y maximiza márgenes, todo bajo la supervisión de una visión centralizada. La gestión fiscal de Salomón también introdujo innovaciones que resonarían en la administración pública de siglos posteriores. Estableció derechos de paso sobre caravanas que cruzaban sus dominios, cobrando una pequeña tarifa por la seguridad y el mantenimiento de los caminos. Además, instituyó un sistema de almacenes estatales donde se conservaban granos y productos esenciales, permitiendo al gobierno estabilizar los precios durante épocas de escasez y al mismo tiempo disponer de reservas para financiar proyectos de infraestructura. Esa capacidad de prever fluctuaciones y actuar proactivamente constituye lo que hoy llamamos gestión de riesgos financieros, una práctica esencial para cualquier empresa que busque sobrevivir a los ciclos económicos. Al observar estos hechos, surge la pregunta inevitable:
¿Cómo podemos trasladar la visión de Salomón a nuestro entorno actual? La respuesta radica en tres principios clave. Primero, identificar un proyecto que sirva como pilar de nuestra marca personal o empresarial. Segundo, asegurar los recursos necesarios mediante alianzas estratégicas que aporten no solo capital, sino también conocimientos y redes de contactos. Y tercero, diseñar un modelo de ingresos recurrente que sustente el proyecto a largo plazo, evitando la dependencia de fuentes puntuales. En la práctica, esto podría traducirse en lanzar un producto digital que se convierta en el eje de una comunidad, asociarse con proveedores que ofrezcan tecnología de punta y establecer planes de suscripción que garanticen flujo de caja constante. Con la consolidación de la riqueza material, Salomón no descuidó el aspecto moral y espiritual que a su juicio era el verdadero cimiento de la prosperidad duradera. La cuarta regla de su reinado, a menudo pasada por alto, se centra en la disciplina del corazón y la gestión de los excesos. Después de años de esplendor, el propio rey comenzó a rodearse de consejeros que, aunque talentosos, promovían una visión más hedonista y menos alineada con los valores fundacionales de su reino. La Biblia relata que, a medida que envejecía, Salomón permitió la construcción de altares a dioses extranjeros, impulsado en parte por la presión de sus numerosas esposas y concubinas. Ese desvío, aunque sutil al principio, erosionó la confianza de su pueblo y sentó las bases de una fragmentación que culminaría en la división del reino tras su muerte. Este episodio nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la coherencia entre nuestras decisiones estratégicas y los principios que sustentan nuestra identidad. En el ámbito empresarial, eso se traduce en no sacrificar la cultura organizacional en pos de ganancias rápidas o en ceder a presiones externas que diluyan la misión original. Un líder que protege su visión interior, que revisa constantemente sus alianzas y que se asegura de que cada paso esté alineado con una brújula ética, construye una resiliencia que trasciende los ciclos de mercado. La lección de Salomón es clara. La sabiduría sin integridad se vuelve vulnerable, y la riqueza sin propósito pierde su capacidad de generar legado. Si has llegado hasta aquí, probablemente estés empezando a ver cómo los antiguos relatos pueden ofrecer herramientas concretas para tus desafíos actuales. Ahora te invito a que apliques estas 4 reglas en tu vida. Define un plan de sucesión o delegación que garantice la continuidad de tus proyectos. Cultiva la sabiduría mediante la reflexión y el aprendizaje continuo. Planifica tus grandes iniciativas con visión, recursos y alianzas. Y protege siempre la integridad de tus valores, evitando los atajos que comprometan tu esencia. Cada una de estas áreas, al ser trabajada con disciplina, puede transformar tu trayectoria de forma tan profunda como lo hizo la de Salomón en su tiempo. Antes de cerrar, quiero saber tu opinión. ¿Con cuál de estas reglas sientes que tu negocio o tu vida personal necesita más refuerzo? Deja tu respuesta en los comentarios, me encantará leer tus experiencias y quizás abordar algún punto en futuros vídeos. Si este análisis te ha abierto nuevas perspectivas, no dudes en darle like, compartirlo con quien creas que también pueda beneficiarse y suscribirte al canal para seguir explorando lecciones históricas aplicables al mundo moderno. Recuerda activar la campana de notificaciones para no perder los próximos episodios donde desglosaremos casos contemporáneos que ilustran cómo la combinación de visión, sabiduría y ética pueden generar prosperidad sostenible. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado y nos vemos en la siguiente entrega.